Buenos días, mi nombre es Andrés Fernando Cifuentes, pertenezco al grupo número 8 de instrumentación médica. Para este semestre, primer semestre del 2017, voy a hacerles la presentación respecto al momento número 6 de un sistema de instrumentación médica con visualización digital. Esto pertenece a la evaluación final del curso. Bueno, iniciaremos hablando acerca de la descripción del problema, en donde nos pide realizar un equipo completo de instrumentación médica para medir la saturación de oxígeno de la sangre. Eh, es un equipo que se llama un oxímetro de pulso, que tiene algunos elementos específicos como son elementos de entrada, un sensor. Tenemos también la etapa de acondicionamiento de señales, que es un amplificador y un convertidor analógico digital. Y la salida pues será una señal que se visualizará en un display digital o análogo. Ok, vamos a hablar de conceptos generales. La oximetría. La oximetría de pulso es actualmente importante como método para la monitorización no invasiva de la saturación de oxígeno en la sangre. Ofrece una lectura fiable y constante de la saturación de la hemoglobina arterial, además de ofrecernos información del ritmo cardíaco. La hemoglobina pues es la encargada de llevar el oxígeno a través de las arterias hasta los tejidos y células del organismo, donde lo descarga y recoge productos desecho como el dióxido de carbono generados por el metabolismo, regresando a los pulmones de las venas y capilares, donde cede este CO2 para su eliminación y se satura nuevamente. Este proyecto se basa en el desarrollo de un oxímetro de pulso digital basado en una interfaz directa que nos va a dar unas lecturas lo más exactas posibles del ritmo cardíaco y de la saturación de oxígeno del paciente en ese momento. Hablaremos también de la frecuencia cardíaca, que es el número de pulso o latidos cardíacos por minuto. En condiciones normales, una persona genera un impulso eléctrico cada vez que el corazón late entre 60 y 190 veces por minuto, en función de la edad y cada individuo de acuerdo a un grado de actividad. Hay un cuadro que está en el trabajo general que se realizó, donde se especifica cuántos latidos puede tener una persona de acuerdo a la edad que tenga. Y debido a esto, el estímulo en la sangre se comporta como un fluido pulsátil que le permite realizar una medición usando este instrumento, que es el que vamos a diseñar para esta etapa. Hablando del funcionamiento del oxímetro de pulso, entonces tenemos que es un método no invasivo que mide la saturación de oxígeno en la sangre, y lo que vamos a hacer es tener una interfaz directa, que es conectar el sensor a un microcontrolador y a un display de visualización de la señal. Eh, Vamos a decir que para esto hay una ley que se llama ley de Beer-Lambert, que es un principio de determinación de la saturación de oxígeno y que declara que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en ese momento. Eh, Todo esto está especificado, los cálculos de esa cantidad de luz que va a absorber en el momento, lo que nos va a dar una señal de acuerdo a la incidencia en el dedo de la presencia de oxígeno en la sangre en ese momento, y que va a ser captada por ese fotodetector. Bueno, hablando ya de lo que va a ser nuestro diseño, entonces tenemos un diagrama de bloques que nos indica que vamos a tener un sensor en la primera parte como señal de entrada eh, de nuestro circuito. Va a haber una etapa de acondicionamiento de la señal, una etapa de adquisición de los datos con un microcontrolador, un procesamiento de datos y cálculos y la visualización del display LCD. Entonces nuestro circuito general es este. Entonces en esta parte
vamos a tener lo que es el sensor óptico, que para nuestro caso está basado en una propuesta en unos LEDs infrarrojos y un fotodetector que capta la luz que incide en él. La luz emitida por los LEDs es reflejada y absorbida y dispersada por la sangre y los tejidos, y modulada es medida, y pues para eso se utiliza esta clase de sensor que nos va a medir esta señal. Aquí lo vamos a simular con un pulso de onda sinusoidal con una frecuencia específica. En nuestra segunda etapa tenemos la amplificación, la amplificación y conversión de corriente de tensión de la señal del fotodetector. El amplificador empleado para, para convertir la corriente de salida, entonces tenemos dos amplificadores LM358 que son los encargados de transmitir dos amplificadores de transmimpedancia, se llaman, conectados en una etapa diferencial, y que su diseño es el más usado para oxímetros de pulso, puesto que la señal del fotodiodo es una corriente. Es posible emplear diferentes entradas de configuración diferencial. Entonces estas van en diferentes direcciones, y teniendo en cuenta las resistencias de realimentación, son iguales para que la amplitud de la salida diferencial sea el doble para la configuración de un solo amplificador. Esto hablando de la etapa de amplificación, y ya pasaremos a lo que es la etapa del circuito microcontrolado, que corresponde a un PIC 16F877A, con unas características muy específicas que digamos ya le hemos trabajado en otros momentos, y que pues obviamente tiene una programación específica de acuerdo a un código generado en el programa MicroPIC-C. Este programa nos permite evaluar la señal que viene aquí amplificada del fotodetector, establecer unas condiciones para que a través de nuestra pantalla logremos visualizar cuál es la frecuencia cardíaca que tiene esa persona en el momento, y cuánta saturación de oxígeno está generando en ese momento, y si es normal. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a visualizar el circuito generado en Proteus. Entonces aquí lo vamos a compilar, le cargamos nuestro archivo .exe, ok, y simulamos. Entonces, como vemos, esta es la señal de salida a los amplificadores, que es la que llega a nuestro microcontrolador PIC 16F877A. Entonces él va contando el pulso cardíaco y va midiendo la saturación de oxígeno en el momento. Entonces, como vemos, en este momento el pulso va pasando 17 segundos y la saturación de oxígeno va en un 31%. Continuamos, seguimos verificando la señal. Vemos cómo va aumentando la saturación de oxígeno en ese momento. Obviamente esto es simulado con una frecuencia ya establecida, pero pues de acuerdo a, digamos, realmente pues va de acuerdo a la frecuencia que tenga la persona en el momento. Entonces, ya llegando a los 38 segundos más o menos, ya vamos en una saturación de oxígeno del 68%. Entonces continuamos, vamos en un 76%. 76% de saturación de oxígeno. Entonces ya vamos a llegar a los 60 segundos, y vemos que la persona en este momento está saturando un 100%, para el pulso que maneja en este momento, y su saturación es normal. Entonces ya con esto finalizamos. Este es el trabajo final de instrumentación médica. Muchísimas gracias.